bienvenidos a Conversaciones Ejecutivas de Foro de Presidentes, un espacio de todos los lunes, un espacio virtual de 7 a 8 de la mañana, donde traemos un speaker para que nos hable de temas relevantes de interés, accionables en nuestras organizaciones. Este es un espacio no solo para nuestros miembros de Foro de Presidentes, sino también para sus invitados, para personas externas que quieran conocer también algo más de Foro de Presidentes. Así que para todos, bienvenidos el día de hoy. Hoy con un tema muy interesante y hoy vamos a estar hablando de innovación con propósito, porque la coherencia en los negocios significa conectar el propósito de la compañía con la estrategia de innovación y sobre todo nuestro propósito de vida. En un ambiente cambiante y de incertidumbre, el mercado decidirá crecer con marcas que tengan en su ADN un propósito sostenible. Y es por eso que hoy hemos invitado a Andrés Orozco. Él es presidente de Celema, miembro de Foro de Presidentes, quien hace además parte de la Junta de Mejoramiento del Eje Cafetero, para que Andrés nos cuente cómo una empresa regional puede crecer con propósito, con innovación y sostenibilidad. Celema ha logrado alinear su estrategia con las tendencias globales de bienestar, de impacto social y coherencia empresarial, y su liderazgo representa una visión empresarial más humana y más consciente. Es un ejemplo claro de cómo competir globalmente sin perder identidad ni valores. Sobre Andrés les quiero contar que es administrador de empresas, especialista en marketing de la Universidad EAFIT de Medellín, tiene un Executive Master in Business Administration de Westfield Business School, con estudios en Master in Sales en Kellogg School of Management. Además, Andrés cuenta con una experiencia de más de 20 años en compañías multinacionales, líderes en la producción y comercialización de productos de consumo masivo, por lo cual ha estado en posiciones como Country Director, vicepresidente comercial, de marketing, gerente nacional para diferentes canales de distribución y se ha desempeñado para empresas como Galletas Noel, como Koala, Amarillo, Unilever y pues como saben actualmente es gerente general de Celema, que es una central lechera de Manizales. Recientemente, Andrés ha sido reconocido por la revista Gerente como uno de los 100 gerentes más exitosos del país y ha pertenecido a diferentes juntas, entre ellas la Cámara de Proveedores de la ANDI y actualmente pertenece a la Junta Directiva de Azoleche. Andrés es un apasionado por el desarrollo de empresas conscientes que mejoren la calidad de vida de las personas y aporten bienestar en la cadena de valor. Por eso cuando con Andrés hablábamos de esta charla, esa era realmente el tema, innovación, pero con propósito. Así que Andrés, es un gusto, un placer tenerte esta mañana y aprovechar esta hora contigo para que nos cuentes acerca de lo que estás haciendo hoy en día en Celema y de cómo conectar el propósito con innovación y con la vida. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos y que disfruten esta hora. Bueno, Marcela, el gusto es mío. Y muchas gracias a ti y al Foro de Presidentes por este maravilloso espacio. Se te Y para apagó la mí, cámara, Andrés. Discúlpame que te interrumpí. Ahora sí ya te vimos. Ah, hola, ahora ¿ya? sí. Ya, ya, Perfecto, ya, ya, perfecto. disculpa. Muchas gracias, Marcela, y a todo el Foro de Presidentes por este maravilloso espacio. A todos los asistentes, a todos los colegas, que esto no es más que compartirles unas reflexiones que espero genere reflexiones importantes al interior de cada uno y en el manejo de las diferentes compañías en las cuales estamos acá. Acá se vale decir que qué bueno disfrutarnos este espacio con un rico café. Eh, y bueno, lo que espero básicamente es cómo poder traer a esta conversación una reflexión de las cuales pues eh, tenemos pensamientos en el día a día. Uno de ellos muy importante es cuál es nuestro propósito superior, cuál es ese propósito superior de las organizaciones y cómo hacer para conectar esos diferentes propósitos de vida que al final, cuando lo enlazamos con el propósito de una organización, pues tiene algo muy importante para los negocios y es la coherencia.
la coherencia de pertenecer a un entorno sobre el cual cada uno de nosotros es partícipe de poder realizar un cambio si es necesario de cara a todo lo que vemos hoy en el día a día. Y resulta que, paradójicamente, vivimos, en un segundito, que no me está avanzando la presentación. ¿A ustedes les está avanzando? No, estamos en la El portada. pre- sí, ¿Ahí ya? Ya, sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces, vivimos en este momento en un mundo lleno de paradojas. Por un lado, tenemos acceso a más tecnología, hablamos de inteligencia artificial, pero por otro lado, en este ejemplo, también vivimos en un mundo con muchísima mayor ansiedad de cara al futuro, de cara a lo que va a pasar. Tenemos de alguna forma más acceso, pero menos conexión real con las cosas que pasan en nuestro alrededor. En medio de esta complejidad, el verdadero punto de inflexión lo podemos ver cuando llegó la pandemia, que nos encierran y eso genera una cantidad de reflexiones y una transformación social y de cara a en dónde estamos trabajando, si eso realmente es nuestro propósito, si el mundo realmente pudiera acabarse, pues qué realmente estamos haciendo por la humanidad, cómo es ese esquema de liderazgo al cual nosotros estábamos permanentemente expuestos. Y eso básicamente nos obligó a pausar y a mirar el futuro de una forma diferente. A partir de ese momento nosotros pudiéramos decir que dejamos de pensar solo en lo inmediato y comenzamos a hablar del pensamiento futuro. Y acá quiero hacer otra reflexión. Hoy el pensamiento futuro no es un pensamiento como cuando hace unos años uno veía o entraba a una compañía, está la visión de 10, 15, 20 años y esa estrategia o ese propósito no se puede modificar. Hoy básicamente el largo plazo para el mundo de los negocios, el largo plazo son 3, 4, 5 años. De hecho, ¿y por qué? Porque pudiéramos decir que lo único cierto hoy en el mundo es la incertidumbre. Y de cara a esa incertidumbre y de cara a que las compañías tienen que finalmente acomodar sus velas en ese mar turbulento del cual hacemos parte en los negocios en el día a día, pues básicamente esas estrategias de largo plazo ya hoy prácticamente en las compañías, a mi juicio, son completamente obsoletas. Lo que eso significa es mantener un permanente contacto con el entorno y entender cómo ese viraje y cómo ese propósito que estamos teniendo de negocio hace sentido de cara a lo que pasa en el mundo. Una nueva habilidad esencial tanto para las personas como para las organizaciones justamente es hoy esa capacidad de entender qué puede ir pasando y cómo podemos ir reorientando la estrategia de los negocios. Hoy hablar del futuro es hablar de bienestar inclusivo. Hoy es hablar de reconectar con el propósito, hoy es hablar de cuidar el planeta y de servir a otros para encontrarle sentido a muchas cosas que hacemos. También es hablar de cambios culturales, también es hablar de nuevas masculinidades, de espiritualidad, de todo esto de inteligencia emocional. Gran parte de nuestros procesos hoy de selección en las organizaciones son muy basados en entender esas capacidades técnicas, no en entender al ser humano. No, no se entiende muchas veces el ser y no se entiende muchas veces esa capacidad que tiene el ser de reponerse, de estar en resiliencia, de lo que llamamos esas habilidades blandas. Eh, Hoy se vuelve demasiado importante para los negocios ese estilo de liderazgo. Es hablar de empresas que entienden que su rol es ir más allá del mercado. Es ese llamado que hace el mundo a construir comunidad, a inspirar con coherencia y liderar con humanidad. Cuando digo inspirar con coherencia, muchas organizaciones
y voy a explicar esto de cara a un ejemplo. Hoy muchas compañías multinacionales, líderes en diferentes segmentos del mercado, no están desarrollando hoy, ejemplo, marcas saludables, no porque no quieran, sino porque no les creen, porque los consumidores no les creen. Por eso hoy su apuesta básicamente es comprar marcas que hayan nacido con ese propósito extraordinario de generar bienestar, de generar nutrición, o llámese cualquier otro segmento. Yo lo hablo muy enfocado hacia las categorías de consumo masivo, en las cuales he estado mucho. Pero pasa eso, pasa que estas compañías, muchas se desconectaron realmente de su coherencia cuando se habla de alimentos o cuando se habla de elementos que tengan una trascendencia importante para el mundo. Y cuando realmente va y se mira una tabla nutricional, pues hoy el consumidor está completamente enterado de cuáles son esos ingredientes que realmente pues no le aportan bienestar. Y eso genera básicamente una desconexión completa, en consecuencia en la compra, en consecuencia en la incoherencia que se da detrás de los negocios. Las grandes compañías están buscando, y lo pongo hoy como otro ejemplo, el nuevo CEO global de Unilever, a quien tuve la fortuna de en algún momento reportar, porque fue presidente de Latinoamérica, argentino, tuvo la oportunidad de manejar Brasil, Fernando Fernández, recién llega a la, a la, a la presidencia de Unilever Global, dice, óigame, resulta que hoy nuestro presupuesto va a estar enfocado es hacia influencers, no y a comprar marcas que realmente hayan nacido con ese propósito. ¿Y por qué influencers? Porque hoy, si bien el mundo digital o las personas siguen buenos comportamientos, comportamientos que hagan parte justamente de ese sentido de la vida que cada uno tiene la oportunidad de tener y de ese propósito que cada uno de nosotros muchas veces, pues no tenemos tan claro, porque no es tan fácil identificar ese propósito y tan fácil identificar a una compañía que se hable con el propósito superior que nosotros tenemos. Em, eh, este es el nuevo contexto y en medio de él la pregunta es, ¿por qué el futuro ahora más que nunca nos necesita despiertos y nos necesita más humanos? Entonces, lo decía, vivimos tiempos bien extraños. Por un lado, mucha más tecnología, estímulos, pero por otro lado, unos niveles de ansiedad, de soledad y desconexión muy importantes que se generaron a partir principalmente, el punto de quiebre de todo esto se llamó la pandemia, ¿cierto? Que fue forzada y nos enseñó a mirar la vida más allá de la inmediatez y en imaginar lo que aún no existía. Eh, Nos enseñó a vivir en la incertidumbre. Las compañías hoy, esa capacidad que tengan de prospección, de entender ese futuro y esos líderes que vean sus procesos y su entorno con una prospección importante en todos los sentidos, pues se vuelven básicamente elementos esenciales para desarrollar cualquier tipo de negocio. Se hizo evidente que el pensamiento a corto y mediano plazo no es una debilidad, sino una necesidad en un mundo cambiante. Si bien hay que tener una estrategia definida, clara, pues también las empresas tienen que tener esa posibilidad de completamente, de en su día a día replantearse esa posibilidad de ver los negocios. Y yo diría que gran parte o esas ventajas competitivas que se empiezan a generar hoy en día justamente es esa capacidad que tenga el negocio de tomar decisiones y de replantear estratégicamente las decisiones que toma, por donde vaya el mercado, por donde vayan esas señales de entendimiento profundo de los clientes. También nos enseñó que anticiparnos no es adivinar el futuro, sino prepararnos para diferentes posibilidades. Entonces, hablar de futuro ya no es un ejercicio de pronóstico, como lo menciono, es un acto de cuidado, cuidado por las personas, por algo más importante que es todavía el planeta. Eh, Muchas decisiones hoy de compra en el mundo se dan por la coherencia en los empaques,
por la coherencia en la destrucción del medio ambiente, entre decir que somos una compañía sostenible y pareciera cliché que todos los presidentes de las organizaciones deben de salir a mencionar que de compartimos propósitos de sostenibilidad, pero esto finalmente no va a conectar con nadie si no es coherente con las acciones y con lo que pase con el día a día. Cómo las preguntas van a ser cómo realmente eso pasa y cómo se vive dentro del negocio. Cómo se está reduciendo el impacto ambiental en una planta de producción, cómo vienen los ahorros energéticos, cómo vienen los ahorros de agua, qué estamos haciendo realmente para el planeta, cómo garantizamos tecnologías que le permitan a los negocios dejar menor huella ambiental, porque si no existe planeta, pues mucho menos empresas y mucho menos el mundo. Entonces, aprender a vivir en entornos complejos teniendo claridad del propósito que tenemos como personas. Hoy más que nunca necesitamos volver al centro del ser y, y yo tuve llamémoslo, una revelación importante de cara a cómo seguir mi vida hace unos años y empecé a entender lo que era el mindfulness. Y era porque en ese momento yo decía, oiga, pues estoy metido como en un día a día importantísimo y si bien hay una cantidad de logros y de reconocimientos y de cosas importantes, pues me sentía en mi caso, y se los confieso, me sentía vacío en mucho sentido de haber logrado cosas, pero que eso realmente me permitiera tener un nivel de tranquilidad importante y ahí es donde yo comencé a tener estas reflexiones que comparto de si este realmente era mi propósito de vida y cómo yo debía conectar ese propósito de vida en el donde me encante trabajar para una empresa que sea coherente con lo que dice o con lo que hace, o en el lenguaje coloquial que cuadre el audio con el video, que realmente lo que se espera del negocio, si realmente conecte con mi vida, con lo que yo quiero dejar, con lo que quiero enseñarle a mis hijas, con lo que quiero, eh, y me doy cuenta de que el reconocimiento al final debe llegar por la coherencia entre pensar y hacer lo que decimos. Y un poco no es suficiente vivir más. De hecho, hoy la humanidad vive más años, eh, sino cómo vivimos mejor, cómo vivimos en armonía, cómo vivimos esas reflexiones, de que nos acostamos todas las noches. Yo tengo un dicho, yo espero que lo único que me trasnoche sea Netflix, no ningún otro problema, porque me gusta ser coherente y hacer que las cosas se hagan bien en coherencia con los propósitos definidos. Hoy no basta con tener acceso a toda la tecnología si no comprendemos cómo usarla realmente con propósito. La innovación, y ahí aparte de esta conversación, la innovación tiene que tener un propósito superior. Quienes desarrollen esa innovación, la única forma de desarrollar esa innovación con propósito o que se ejecute con propósito es que las personas que ejecutan esa estrategia realmente estén conectadas con ese propósito. Nosotros logramos en Selema adelantar una estrategia que tenía la compañía planteada para desarrollar productos de innovación a 3 o 4 años. Los lanzamos en 4 meses. Lo primero que tuvo que pasar en la compañía es que hiciéramos un replanteamiento de las capacidades y que en esos procesos de selección que estábamos teniendo para que esta compañía llegaran mayores capacidades, uno de los pilares fuera justamente que se identificara con esto que en las entrevistas yo les decía, queremos cambiar esta organización y queremos trascender de cara a hacer muy bien las cosas en desarrollar productos que tengan sentido para el consumo, que tengan sentido para nuestros propósitos, que marcas que puedan mirar a los ojos a los consumidores, puedan decirles la verdad y crean en nosotros. Y eso fue fundamental realmente para uno poder, o para nosotros poder en Selema, acelerar la capacidad de innovación para competir en categorías de alto valor, en productos funcionales que realmente trascendieran en la vida, en el bienestar. En este mundo de los alimentos trascienden ya en el mundo hasta que casi que tienen que volverse medicamentos. Ya uno le puede poner
las vitaminas que quiera, le puede poner las vitaminas de la A a la Z, si uno quiere, y eso realmente no tiene relevancia para el consumidor hoy en día. Hoy el consumidor está buscando productos que realmente sienta, que le generen temas de bienestar, ejemplo, bebidas altísimas en proteína, bebidas que le ayuden al tema del sueño, bebidas que para las mujeres que tengan temas importantes para la menopausia, bebidas que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico, etcétera. Eh, entonces, acá hay algo que me encanta y es en esta frase, en un mundo que cambia tan rápido, nuestra brújula debe ser el interior de las cosas. Buscar el propósito no es un lujo, es una necesidad vital, lo que nos permite elegir mejor, servir mejor. Uno debe de creer en el liderazgo para servir y para transformar, y no al revés, para servir y para transformar, eh, y construir un futuro que tenga sentido para todos, no solo para las empresas, sino para nosotros mismos como personas. Acá hay un dato que me parece impresionante, y es que hoy el tema de la salud mental, el 45% de los colombianos la consideran el principal problema del sistema de salud. Temas de depresión, temas de ansiedad, todas asociadas básicamente a esa angustia de futuro, a esa angustia de si realmente estamos conectados en una organización, en una empresa, o lo que hago el día a día, por qué me levanto todos los días, qué me mueve. Porque entramos en un día a día a una velocidad tan grande que no nos permite hacer reflexiones reales, no nos permite hacer reflexiones de vida en donde realmente sintamos coherencia detrás de las cosas. Entonces, esto se vuelve en algo completamente fundamental. Miren las nuevas generaciones, la generación Z y la generación de los millennials. Dice, tener un sentido de propósito es importante para su satisfacción y bienestar laboral. Para la generación Z es un 86%. Para la generación millennial es un 89%. Nosotros todavía pensamos que nosotros entrevistamos a un candidato, al contrario, ellos nos entrevistan a nosotros y van a conectar en una conversación de estas, desde la coherencia, desde esa capacidad que tenga la compañía de entender ese propósito de vida y cómo pensamos nosotros que ese propósito de esa persona tiene sentido para el negocio, porque ahí vamos a tener personas felices realmente, trabajando en ser felices. Nosotros llegamos a este mundo es a cómo logramos ser felices. Las compañías hoy, muy empeñadas en fortalecer su esquema de bienestar, ¿cierto? Y pareciera una lista, entre más grande sea esa lista de bienestar, pues no, pues más beneficios tiene la empresa. Eso es lo que normalmente pasa. Eh, Hoy en el mundo ya existe la figura del Chief Happiness Officer, que es el responsable de la felicidad de la organización, porque el bienestar o las cualidades de bienestar que le sirven a una persona, pues pueden ser distintas a las que le sirven a otra. Una persona encuentra bienestar en una organización cuando seguramente le permite manejar muy bien su tiempo y poder llevar a sus hijos al colegio, poder pasar tiempo en su casa, o poder estar en un club de lectura, o poder tener tiempo para hacer otro tipo de cosas. Entonces se vuelve muy relevante eso. Eh, Miren esto tan importante. Eh, 2 de cada 10 miembros de la generación Z y los millennials ya han cambiado de trabajo. Y esto viene creciendo de forma extraordinaria. Y es justamente porque es muy importante alinear mejor su trabajo con sus valores ambientales. Esa coherencia que les digo, de que, de que va más allá de simplemente declararnos sostenible, o somos una empresa B, o somos una empresa BIC, o somos una empresa amigable con el medio ambiente. Realmente las preguntas son ¿cómo? ¿Qué viene haciendo? Por eso, por eso estas grandes compañías, se los decía al inicio, tienen hoy, yo diría, su principal desafío es cómo lograr y volverse coherentes detrás de el leer el mercado y vender realmente de forma genuina todo eso que pasa.
todas estas compañías de cereales, llenos de azúcar, todas estas compañías que han transcurrido y han pasado años, en donde más hoy tenemos entendimiento de realidades importantes, cómo estas compañías empiezan a tener ese viraje extraordinario para que realmente puedan conectar con esas audiencias importantes de consumo. Se vuelve demasiado relevante. Entonces comienza lo que llamamos el nuevo paradigma del ser, la vida espiritual, cómo estamos en armonía con nuestro ser, cómo estamos en armonía con nuestros pensamientos, cómo asumimos los problemas en el día a día. Si entendemos que todos los días y la vida genera desafíos y problemas y situaciones, cómo realmente estábamos preparados para que realmente tengamos esa posibilidad de asumirlos de forma tranquila, con confianza de solución, en donde estemos dando todo por esa solución, pero que realmente nos permita a nosotros estar en vida plena, estar en, en el presente. Yo me acuerdo hace unos años, en una entrevista que hice, que le preguntan a uno, bueno, ¿y cuáles son sus principales fortalezas? Y yo voy diciendo, pensando que era un berraco, diciendo, no, pues yo soy multitask. Hoy digo, oígame, realmente el multitask es una fortaleza para un ejecutivo hoy en día. Yo personalmente creo que no, al contrario. Eh, yo personalmente creo que hoy tenemos que tener ese presente, vivir ese presente, porque creo que ya está más que demostrado que somos muchísimo más efectivos cuando tenemos foco en una tarea y no por pensar que somos esos miembros superiores, ejecutivos, somos capaces de gestionar 5 o 10 cosas y a ninguna de esas 5 o 10 cosas en tiempo real, pues las terminamos haciendo bien o volvemos a preguntar qué fue lo que me dijo, etcétera. El foco en uno mismo es pues sacar ese cuidado para, para, para realmente entender eso que nos llena de alegría y cómo sacamos espacio para nosotros mismos, que eso se va a ver reflejado en todas las interacciones que tengamos tanto en la vida familiar como en el trabajo, la conexión con la naturaleza, el redefinir el éxito y la felicidad. Cuando preguntamos qué es el éxito, pues el éxito para mí no tiene una traducción, porque para cada uno tiene un sentido distinto. ¿Y qué es la felicidad? Pues igual, depende de esa reflexión que tenga uno y uno puede decir, venga, para mí la felicidad es poder ser, seguir siendo el superhéroe de mis hijos, por ejemplo. Así lo coloqué yo en mi propósito hace unos años. Cómo seguir siendo ese superhéroe que les entrega y lo tengan como ejemplo de vida, de ética, de valores, de responsabilidad social y de coherencia. Abrazar nuestra propia esencia. Muy bien. Eh, Hoy el 85% de la generación Z considera clave que las marcas generen un sentido de comunidad. Hoy buscamos, el ser humano busca a qué pertenecer, quiere sentirse parte de algo, quiere sentirse parte de un grupo, ¿cierto? Que comparta valores, tradiciones, conceptos, ¿cierto? Y existen unas preguntas bien valiosas, tres de ellas importantes. ¿De dónde me sostengo? Otra gran pregunta, ¿de qué hago parte? Y otra, ¿dónde me siento seguro? Eh, los consumidores buscan hoy una comunidad, una red emocional que le brinde identidad. Por eso los consumidores hoy están siguiendo influenciadores. Por eso hoy los consumidores básicamente están buscando cada vez más esos espacios, pueden ser espacios de yoga o espacios de meditación o comunidades específicas de lectura. eh, Quieren hacer parte de eso en donde se sientan seguros, de donde puedan compartir abiertamente esos pensamientos. Queremos que las marcas que nos vean, que nos escuchen y que compartan nuestros valores.
Hoy el consumidor ya no compra realmente productos, buscan esas historias, esas buenas historias, buscan coherencia, que esa palabra me fascina, y buscan valores detrás, ¿cierto? Em, Ustedes han visto el auge que han tenido hoy las ferias, todas las que se hacen en diferentes espacios, en las diferentes ciudades, ferias de emprendedores que diseñan marcas extraordinarias, que hoy esos productos se vuelven, eh, tienen unos crecimientos extraordinarios justamente porque esos tradicionales, cuando tuvieron su oportunidad en cualquier categoría, de alguna forma el consumidor se siente defraudado por su calidad o por su coherencia, y estas marcas de personas emprendedoras vienen creciendo de forma extraordinaria porque dicen, oiga, hace sentido, me gusta conectar con este propósito, y se da uno cuenta que nacen de forma muy genuina, nacen realmente desarrolladas para trascender muchas veces de cara a lo sostenible. Acá algunos bonitos ejemplos, hay unos videos que vamos a mirar si por temas del tiempo lo logramos compartir, en donde diferentes compañías en el mundo toman acción, y uno de ellos, en el caso de Dove, que fue muy conocido, lanzado en el 2004, la belleza, sobre la belleza real, que era la belleza, en donde empiezan a romper con esos estereotipos. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia ejecutando, en Unilever justamente ejecutando la estrategia de esta maravillosa campaña. Eh, y más allá de contarles de los resultados extraordinarios en términos de crecimiento competitivo y crecimiento rentable, lo que pasó acá con la marca fue que logró tener unos crecimientos en conexión con un público de forma impresionante. Esta era una marca que venía muy mal en el mundo, y cuando rompe con el estereotipo de belleza y agrega lo que se llama el concepto de belleza real, que es una mujer normal, que tenga, que no es la supermodelo, sino que se muestra con sus sentimientos, con sus defectos, con sus angustias, que se muestra real y como somos. Pues eso es un bonito ejemplo cómo han logrado estas grandes compañías en poder trascender hacia ese nuevo esquema, y no, y no bajo ventas de esos estereotipos perfectos de que una mujer no puede tener arrugas, de que una mujer no puede, tiene que mantener impecable en muchos sentidos. Y esta compañía explora y aterriza una cantidad de realidades y se muestra simplemente coherente con la realidad. También casos importantísimos con Interrapidísimo, que ha construido una poderosa estrategia de marketing emocional, contando historias relevantes que conectan con los valores y los sentimientos. Eh, Hellmann's, pues un producto que está hecho a partir de grasa. eh, ¿Cómo hace para entonces hacer una redirección de toda su formulación, ¿cierto? Y promueve un tema de conciencia sobre la pérdida de desperdicios y de alimentos. Y ahora, y el futuro ahora más que nunca es humano. No se trata de controlar, sino de servir la llamada del jefe de dónde está, o este es el horario de 7:30. Resulta que en una anterior compañía, una conversación que teníamos con la vicepresidenta de Talento, una compañía completamente tradicional, con sus horarios y demás, teníamos atrasadas una serie de vacantes en la compañía, y en una conversación, venga, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos logrando tener, y miren este salario, es un salario bueno y competitivo y desafíos y el reto es una barraquera? Decía Andrés, que es que vamos muy bien, arrancamos el proceso, pero cuando les decimos que acá toca cumplir con un horario de 7:30 a 2 y después vuelva a las 2 y de las 2 hasta las 5, 5:30, etcétera,
Pues los jóvenes no quieren eso, no quieren sentir ese control, les parece chévere y quieren explorar más de cuál es el propósito de esta compañía, pero no se ven en esta compañía por eso y se bajaban del proceso. Y fue muy difícil poder eh, crecer de cara a este problema que teníamos y nos tocó hacer unas modificaciones radicales de cara a que, venga, eh, cómo primero nos preocupamos por quiénes tenemos a cargo y por esos equipos y cómo viven y cómo están y qué los hace feliz y cómo disfrutan su vida. Y luego, eh, y luego van los retos y va lo demás. El liderazgo del futuro pone al ser humano básicamente en el centro. Vemos hoy ya compañías, líderes, tecnologías importantísimas como Microsoft. Satya Nadella menciona, no es innovar por innovar, es mejorar vidas. Tecnología alineada con valores y sostenibilidad. Eh, Rosabeth Moss, directora de Harvard Business Review, decana destacada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. El liderazgo es poder que transforma para el bien. Acá un poco contarles cómo ha sido rápidamente esa experiencia de transformar Celema de cara a que esta compañía sea capaz de producir productos que aporten al bienestar, de cara a las bebidas funcionales. Pues entonces lanzamos un kéfir que es una bebida fermentada que viene con millones de probióticos, 9 tipos de bacterias vivas. Dijimos, ¿cómo hacemos para influir en el bienestar humano? Y empezamos a lanzar y a ver el negocio de forma distinta. Empezamos a entender y a investigar qué realmente querían las personas y cómo Selema puede aportar a ese bienestar de cara al desarrollo de maravillosos productos que realmente se hablen con esas necesidades del consumidor y que guarden coherencia. Acá hay un bonito ejemplo de, de la leche. Todos conocemos que la leche ha tenido o ha sido muy estigmatizada en los últimos años. Y resulta que el consumo de leche ha venido perdiendo mucho consumo, penetración, por dos principales razones. Una, por la inflación. Colombia es uno de los países que tiene, está entre los 5 países que tiene la leche más cara del mundo. Las personas realmente no están consumiendo no porque no quieran, sino porque no les alcanza. Y otra razón importante es por las intolerancias que empezó a tener la leche. Y para resumir y hacer muy sencillo el tema técnico, resulta que la leche tiene unas betacaseínas. La leche en Colombia tiene una betacaseína que se llama A1 y una betacaseína que se llama A2. La leche materna, por ejemplo, solamente es A2. La leche de las cabras solamente es A2. Resulta que hace unos años, en este afán de generar más productividad y de hacer cruces para que se generara más leche, se cruzaron unas razas europeas de vacas y resulta que terminó la leche con la betacaseína A1 que no la tenía. Y resulta que esa betacaseína A1 en el mundo fue la que empezó a generar las intolerancias al ser humano. Entonces ahí es cuando vemos que las personas se inflaman cuando consumen, algunas personas son intolerantes y se inflaman porque son realmente intolerantes a esa betacaseína. Selema logra, a través de genética de cruces de forma certificada, sacar esa, volver a la leche de hace unos años y logra sacar esa betacaseína duro y saca la leche denominada en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, se consume la leche A2, que es esta leche, que no genera intolerancias. Ahora, las intolerancias se dan también por dos razones. Una, intolerancia a la lactosa o al azúcar, y la otra es la intolerancia a la betacaseína A1. Por eso muchas veces las personas, no, es que me cae mal la leche, no, entonces tome leche deslactosada, igual se inflamaban, es porque su intolerancia no era al azúcar o, o a la lactosa, sino que era su intolerancia era la otra betacaseína.
Esto se los cuento porque Selema logra ser la primera compañía en el país que lanza una leche que, que le permita a muchos colombianos reconciliarse con una bebida extraordinaria, altísima en calcio, etcétera, con nutrientes y que no le haga daño, que trabaje por el bienestar. Cuando trabajábamos en este proyecto, a los equipos les brillaban los ojos porque decían, oiga, que estamos trascendiendo de cara a algo que le va a hacer bien al consumo del país. Entonces, lanzamos esta leche a dos, estamos haciendo ahorita toda la distribución numérica en el país, estamos lanzando las bebidas altas en proteína, que son las que vemos acá en la parte de abajo, lanzamos mantequilla ghee, todo esto lo lanzamos en de 4 y 5 meses, con equipos justamente conectados, con un propósito superior, que ven valor de cara a lograr desarrollar productos que tengan esa coherencia, que ayuden al bienestar. Nuestro compromiso humano, escuchar realmente con el corazón, crear productos diversos y sostenibles, mirar al consumidor como persona real y única, y también innovar desde la empatía. Uno de los desafíos importantes es cómo mejoramos la capacidad instalada y abordamos la tecnología y ponemos esa tecnología, la tecnología debe de estar al servicio de la humanidad y no nosotros, y no al revés. Eh, el 68% de los padres cree que sus hijos necesitan un detox digital. Eh, yo creo que todos los que somos padres nos preocupa, pero pues a veces vemos que la mejor solución es como, venga, entreténgase con el iPad o entreténgase con esto, ¿cierto? Em, por eso el verdadero reto no será solo crear nuevas tecnologías, sino aprender a usarlas con sabiduría, con ética y con humanidad. El gran capítulo del planeta. En la carrera hacia el futuro nos agotamos y el planeta de esa misma manera se agota. Las nuevas generaciones ya no aceptan estrategias tibias ni promesas vacías. Créanme que lo ven muy de cerca, y quieren acciones que realmente impacten, quieren esa conexión auténtica con la tierra y con sus recursos, porque, porque nos dimos cuenta tarde de que realmente estamos sentados en una bomba de tiempo y es que los recursos se están extinguiendo y cada vez más las compañías realmente miran o se hacen los sordos y ciegos con esta realidad. La naturaleza debe de ponerse en el centro de todo exigiendo su lugar porque estamos realmente interconectados, hacemos parte de eso. El bienestar ya no es solo personal, es ecosistémico. Y las marcas hoy más que nunca están llamadas básicamente a responder no solo al mercado, sino a la vida. El futuro empieza con nuestras decisiones de hoy. Y hasta acá va estas reflexiones que quería compartir con esta maravillosa comunidad de Foro de Presidentes.